Muchas gracias a todos por estar en este módulo. Gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar de un anticonceptivo que tiene beneficios más allá de la anticoncepción. Vamos a comenzar por cosas tan básicas y muy sencillas, pero sobre todo sumamente importantes. Tenemos que hablar de que casi el 50% de los embarazos no planificados ocurren por el uso inconsistente e incorrecto de un método anticonceptivo. Esto depende mucho del médico que lo esté indicando y sobre todo que entienda cuáles pueden ser los beneficios adicionales más allá que un embarazo o el deseo o una planificación de una familia. ¿Qué objetivos vamos a tener? Sobre todo enfocarnos muy bien a qué buscan las mujeres jóvenes de edad media en un anticonceptivo oral, un anticonceptivo que tienda a ser más natural, tal vez encontrar beneficios más allá de la combinación, hablar un poco de los sangrados menstruales, del líbido, síntomas asociados a la abstinencia hormonal y sobre todo de algo sumamente importante que es los síntomas asociados a la dismenorrea. Para ello, platicar un poco y entender qué es lo que está pasando con nuestros pacientes. Hay que saber qué es lo que les estamos respondiendo, qué estamos atendiendo en las redes sociales, prácticamente entender cuáles pueden ser todas aquellas dudas o comentarios por los cuales pueden estar pasando, entender un poco más allá de la información y la forma de comunicación que ellas pueden tener para que podamos aterrizar conceptos y sobre todo entender y transmitir un poco más de lo que nosotros necesitamos que ellas adquieran o sobre todo interpreten correctamente. La inconsistencia, sobre todo del uso de anticonceptivos, por supuesto, puede deberse a un efecto secundario que influyen en el apego, sobre todo aquellos efectos secundarios que nosotros no estamos aterrizando. Y si entendemos que aproximadamente el 58% de las mujeres usuarias que usan píldoras cambiarían sus pastillas por los efectos secundarios, es un área de oportunidad donde nosotros debemos de estar pendientes y sobre todo comprender qué es lo que puede estar pasando. Pero en realidad, ¿qué es lo que quieren de un anticonceptivo? Bueno, la mitad desean periodos más ligeros y más cortos. Aproximadamente un poco más del 40% de aquellas usuarias que son activas cambiarían las pastillas si el nuevo producto ofreciera algún tipo de mejoría en el dolor o en la dismenorrea de sus periodos menstruales. Los efectos secundarios son la razón principal para que una mujer cambie o suspenda sus pastillas. Quiero que vean en este estudio, reportado entre otros por la doctora Abney, en el cual tiene una N bastante interesante de 780 participantes, en el cual la cefalea migrañosa es uno de los efectos secundarios, si no es que el más importante que tienen las mujeres. Para esto, entendiendo que puede haber ganancia ponderal, cambios en el patrón de sangrado, algún tipo de alteraciones por mastopatía fibroquística. Quiero que entiendan que la insatisfacción lleva al incumplimiento, sobre todo llevar a combinaciones más eficaces y sobre todo llevar a un apego. Pero si nosotros no entendemos qué es lo que quiere nuestra paciente y cuáles pueden ser los efectos secundarios más importantes, tal vez pudiéramos estar perdiendo más que un área de oportunidad, un paciente que pudiera tener algo. Pero ¿qué es lo que también quiere la mujer? Por supuesto que por un lado va a querer el cambio de esos síntomas que ya platiqué en la diapositiva previa, pero quieren hablar de efectividad. ¿Qué les podemos hablar de efectividad si en muchos de los estudios clínicos las variables de una paciente están controladas? Vamos a hablar de un índice de Pearl muchas veces en los estudios clínicos con aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal, una alimentación, un seguimiento, cero comorbilidades. La vida real es muy distinta. La vida real en México al menos, o en las ciudades en las que nosotros laboramos, vamos a hablar de muchas variables, ingesta de alcohol, 3 embarazos, múltiples variables que no están controladas en los estudios clínicos. Y ahí es cuando nosotros entendemos cuál es el comportamiento o la vida real de muchos de los productos que nosotros indicamos.
Una pequeña tabla, un pequeño recordatorio para que nosotros podamos establecer cuáles son las generaciones de las progesteronas. eh, y aquí en esto, dentro de estos cambios, vamos a hablar un poquito de Dienogest. Dienogest, donde nosotros podemos encontrar algunos beneficios antiandrogénicos, algunos beneficios que destacan de otras progesteronas, que ya veremos un poquito más adelante, esa gran afinidad al endometrio, el cual le provee de una característica muy peculiar a este producto. Pero sobre todo, vamos a hablar de un punto que pocas veces platicamos, y es la sexualidad. Dentro de ello, quiero presentarles este artículo publicado por Davis, el doctor Davis, donde hablamos un poquito del impacto de la función sexual y sobre todo la elección de un método anticonceptivo en la vida real. 63% de las mujeres buscarían un anticonceptivo que no disminuya el deseo sexual. Casi la mitad, 41% de las mujeres están preocupadas por las hormonas anticonceptivas que disminuyen su líbido. Pero ¿realmente estamos preguntando a nuestras pacientes qué es lo que está pasando? Bueno, muchas mujeres pueden sufrir algún efecto secundario relacionado a cierto tipo de hormonales orales combinados. Estas gráficas, quiero que entiendan, en pocas palabras, 70% de las mujeres sufren de síntomas asociados al periodo libre de hormonas durante el descanso de las pastillas. Casi la mitad, 46% de las mujeres dicen que los efectos secundarios los llevaría a abandonar los hormonales combinados. 42% de las mujeres dicen que cambian de método o cambiarían si hubiera alguna otra opción y sobre todo si su médico se la indicara o le diera una oportunidad de entender otro método. Bueno, vamos a hablar un poquito de conceptos. El intervalo libre de hormonas vamos a utilizar las siglas ILH y los síndromes asociados al periodo de, libre de hormonas. ¿Ok? El periodo libre de hormonas o síntomas asociados al periodo libre de hormonas. Esos esquemas que tienen 21.7, pues bueno, vamos a hablar un poquito más de ellos en forma cerrada. Y bueno, hablemos un poquito de antecedentes. En la década de los 50 se introdujo el periodo libre de hormonas para tratar de proveer a las mujeres esa seguridad o tranquilidad para constatar que no estaban embarazadas. Durante el periodo libre de hormonas, hasta el 70% de las mujeres parecen un síntoma asociado a este periodo. Vamos a hablar un poco más adelante de ellos, pero sobre todo cólicos, dolores de cabeza, síndrome premenstrual, etcétera, ¿no? Que muchas veces pueden estar disminuidos por el uso, pero hay un buen número, como ya lo vieron en los puntos, los porcentajes, que, bueno, la cefalea, el dolor pélvico y la labilidad emotiva o afectiva puede estar alterada cuando no se continúan estos periodos. A raíz de los años 50 para acá, han mejorado mucho los esquemas y sobre todo hay esquemas que nos ayudan a disminuir mucho de estos síntomas asociados. Bueno, el esquema en mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinadas con una pausa de 7 días, los síntomas del dolor son más presentes o intensos durante este periodo tras la supresión hormonal. Quiero que vean estas variables, sobre todo en estos artículos publicados, donde tenemos hasta un 70% de cefaleas en el periodo libre de hormonas, comparado con aquellos que consumieron activamente las pastillas por 21 días. Quiero que vean que hay prácticamente más de un 60% de dolor pélvico, cefaleas, consumo de analgésicos, distensión e inflamación abdominal o dolor o turgencia mamaria o sensibilidad mamaria en alguna de sus variables, comparado con aquellos periodos que tienen una disminución de estos ciclos o estos 7 días. ¿Por qué? Simplemente tenemos que recordar que la cadena de inflamación puede ser una de las principales efectoras para que podamos entender que bajo ese control del endometrio nosotros podemos tener activación
sobre todo de citocinas, interleucinas 1, 6, 9, 12, en el cual nosotros vamos a tener la activación de los mastocitos y con ello vamos a poder liberar incluso factor de necrosis tumoral alfa y las prostaglandinas E. ¿Por qué no? También prostaglandina G1, G2, para con esto poder entender por qué puede haber migrañas, por qué puede haber cefaleas y por qué puede haber cólicos abdominales derivado de este periodo libre y con ello, con la activación que se puede obtener. Activamos los mastocitos y con ello nosotros podemos entender clínicamente, incluso en estos estudios, donde ya fue cuantificado la liberación o los incrementos entre interleucina 2, 4, 10 y 12, y sobre todo en estos puntos poder entender que hay otros marcadores, sobre todo que se utilizan en otros casos, en el cual nosotros podemos medir activación de inflamación y nosotros poder entender que realmente hay un cambio en ese periodo libre de hormonas. Asociado mucho a esta gráfica en el cual lo vamos a ver en muchos libros de fisiología, cuanto mayor sea el grado de inflamación endometrial, mayor va a ser la intensidad probablemente de los síntomas menstruales, sobre todo por la descamación y por la irregularidad que pudiera tener si es que hay una patología agregada, pero en manera fisiológica normal pudiéramos tener estos incrementos y eso llevar a una mayor patología asociada por la inflamación que puede tener nuestro endometrio. Pero ¿qué hay de esto si realmente nosotros no tomamos en cuenta variables como la disfunción sexual femenina y el sangrado menstrual abundante? Son puntos muy importantes que también nos van a llevar a tratar de entender cuáles pueden ser los factores principales que nosotros debemos entender. Por un lado, vamos a tener factores sociales, cambios en las circunstancias sociales que pueden tener nuestros pacientes, los factores biológicos, ese bienestar físico que necesita tener esa paciente que hemos elegido en ayudar, y los factores psicológicos. Dentro de ellos entra la excitación y el bienestar emocional. De estos dos, no se nos debe de olvidar todas aquellas variables que nosotros podemos estar olvidando. Síntomas asociados al periodo libre de hormonas, estos síntomas o estos malestares pueden disminuir el bienestar físico y emocional y esto llevar a cierto modo a puntos de disfunción sexual femenina. El sangrado menstrual abundante puede llevarnos a datos de anemia o deficiencia de hierro. Sobre todo esto también llevarnos a un ciclo vicioso de ansiedad y sobre todo de disminución de energía y, ¿por qué no?, también migraña o dolor de cabeza, y esto mediada por un sistema dopaminérgico, puede ser una de las hipótesis que tengan, pero al final de cuentas, estas pérdidas sanguíneas nos pueden llevar a una disminución del bienestar físico y emocional, y esto justificadamente llevarnos a puntos o periodos o situaciones de disfunción sexual femenina. En cuanto a la disfunción sexual femenina, hay varios puntos que nosotros debemos de tener pendiente con nuestros pacientes. Cambios, sobre todo, que necesitamos intencionadamente preguntar. El deseo, la excitación, la lubricación, si es que nuestros pacientes llegan al orgasmo, si tienen satisfacción, pero sobre todo, saber si tienen relación cuando tienen, dolor cuando tienen relaciones. Y con esto poder entender cuáles pueden ser nuestras necesidades. Valerato de estradiol con dienogest contiene un régimen tetrafásico. Es la primera combinación anticonceptiva oral e innovadora que libera estradiol y el estrógeno es prácticamente un estrógeno bioidéntico. 17 beta estradiol producido por una forma sintética. La mayoría de los anticonceptivos hormonales combinados disponen de etinilestradiol, que es prácticamente sintética, más potente, pero para mejorar su perfil de tolerabilidad, los anticonceptivos hormonales combinados se desarrollan con dosis reducidas de etinilestradiol y progestágenos. Los estrógenos son más similares al estrógeno natural, en este caso, del 17-beta-estradiol, y aquí en esta combinación se piensa en un estrógeno natural como es el estradiol, valeato de estradiol, asociado a menores efectos secundarios, una mayor tolerabilidad, un mejor apego,
comparado con etinilestradiol y así poder tener un beneficio mucho mayor y sobre todo tratar de atender a los parámetros hemostáticos mucho más que en la comparativa con otros esquemas con etinilestradiol. Se propone un régimen extendido de valeato de estradiol con dienogest con un periodo libre de hormonas de 2 días, de tal manera que el régimen de la dosificación dinámica de valerato de estradiol con dienogest fue investigado y aplicado en ensayos clínicos, tanto en fase 2 como en fase 3, donde se demostró que se asocia a una eficacia anticonceptiva, sobre todo fiable y con un muy buen control del ciclo. El régimen consta de 26 comprimidos activos del 1 al día 26 y 2 comprimidos hormonales que son el día 27 y 28 por ciclo. Dentro de cada ciclo, las mujeres reciben 22 días de valeato estradiol con dienogest, días del 3 al 24 y reciben 4 días de valeato de estradiol en los días 1 y 2 y del 25 al 26. De tal manera que nosotros podemos tratar de emular un ciclo lo más natural posible en las mujeres. Bien, en el mundo real tenemos bajas tasas de falla en las mujeres en todas las edades, desde mujeres menores de 20 años hasta mujeres mayores de 35 años, donde nosotros en la comparativa de estos estudios podemos ver el gran apego o la tasa de seguimiento es mucho más alta que comparada con levonorgestrel. Tenemos tasas de hasta de punto 26 de protección o de falla de índice de Pearl en la combinación valeato estradiol con dienogest en comparado con 0.79 de levonorgestrel. De tal manera que nosotros tenemos cocientes de riesgo mucho menores comparado con levonorgestrel y etinilestradiol. Tenemos un régimen de administración que puede interrumpir la cascada inflamatoria, demostrando en estas tablas cómo es mucho más estable la oscilación o los cambios que se pueden tener comparados con 3 ciclos de la combinación levonorgestrel con etinilestradiol. Desde el primer ciclo nosotros podemos ver una mayor estabilidad con las fluctuaciones que se pueden tener con otras combinaciones con etinilestradiol. De tal manera que podemos obtener bajas tasas de riesgo de falla, incluso en mujeres de menos de 25 años, tomando en cuenta que nosotros vamos a tener múltiples estudios, sobre todo comparados con la progesterona de segunda generación preferida para hacer estos estudios, que es el levonorgestrel. Raciones potenciales para una alta eficacia son mucho más específicas con el esquema tetrafásico. No tenemos pausas en la toma. El intervalo libre de hormonas es corto, solamente 2 días, para tratar de que pueda tener una descamación pequeña, sobre todo por la deprivación. Y hay que encontrar que en este producto, la combinación de valeato de estradiol con dienogest, tenemos reglas de pérdidas u olvidos de las pastillas en la misma caja para que la paciente pueda tener un mejor apego y sobre todo pueda entender qué hacer si es que se ha olvidado una píldora. En este estudio, donde hablaremos un poco más del régimen de los niveles estables de estradiol, nosotros podemos demostrar a lo largo de los 28 días cómo podemos tener esa estabilidad que ya platicábamos en una diapositiva, en 2 diapositivas previas, el cual va a proveer de un control mucho mayor del endometrio, sobre todo por la afinidad que puede tener dienogesta al endometrio y con ello poder entablar una buena evolución y los beneficios adicionales de nuestros pacientes. De tal manera que la disfunción sexual femenina está totalmente aterrizada o acentuada en aquellos puntos que platicábamos, sobre todo dolores de cabeza,
disminución o mejora en el orgasmo, en el deseo, en la excitación, en esos puntos que deben de ser valorados para ustedes a lo largo de 6 ciclos en este estudio, y nosotros podemos ver cómo hay una mejor satisfacción en comparación con el levonorgestrel en aquellas pacientes que a los 6 ciclos usaron valeato de estradiol con dienogest, y con ello podemos establecer un buen efecto controlando la disfunción sexual femenina. De nuevo, comentarles la comparativa del esquema 21-7 por un lado y 26-2, donde nosotros tenemos niveles mucho más estables de valeato de estradiol comparados con las fluctuaciones que se pueden tener con el esquema 21-7. Hay una mayor fluctuación que los niveles de estrógeno o estradiol, con mayores tasas de disfunción sexual femenina y sobre todo con múltiples variables asociadas a este tipo de cambios. En cuanto al perfil de sangrado, es muy importante tomar en cuenta que posterior a la afinidad y a los niveles estables que se obtienen de estradiol en el cuerpo, los sangrados son más cortos y ligeros comparados con etinilestradiol y levonorgestrel. Los ciclos son más cortos y muchas veces sin sangrados, comparado valeato estradiol con etinilestradiol y levonorgestrel, de un 19% a un 8%. Hay reducción en la pérdida de sangre menstrual, hasta un 80%, sobre todo en sangrado menstrual abundante. Hay reducción en los días y por lo tanto disminución en la dismenorrea en esos días menstruales. Y el sangrado no programado en el rango de las dosis bajas convencionales es mucho menor, hasta en un 14% menos, comparado con etinil, estradiol y levonorgestrel, que es un 12%. La acción del estradiol natural, en combinación con el dienogest, permite un perfil de sangrado con perfiles mucho más satisfactorios en comparación con etinil, estradiol y levonorgestrel. Tenemos en la combinación valeato estradiol y dienogest mejoras en los síntomas asociados al periodo libre de hormonas, pero sobre todo en datos de sangrado menstrual abundante. Y esto, por supuesto, ya lo platicamos, puede tener mejoras en la disfunción sexual femenina, sobre todo en los temas emocionales y psicosociales. Hay mejoras en la cefalea y en el dolor pélvico, hay mucho mejor en el color azul. Pueden ver cómo tenemos menor incidencia, menor problemática en comparación con etinilestradiol y levonorgestrel. Reduce mucho más el sangrado menstrual abundante comparado con etinilestradiol y levonorgestrel, y hay mejoras, por lo tanto, en bienestar físico y emocional, mucho más altas comparados con levonorgestrel y etinilestradiol en estos estudios. En esta diapositiva nosotros podemos ver cuál es el efecto de la globulina transportadora de hormonas sexuales y la testosterona libre en 36 pacientes que tuvieron acné. Quiero que vean que a lo largo de 6 ciclos ya se logra ver un ligero incremento de la globulina transportadora de hormonas sexuales a lo largo del periodo basal a los 6 ciclos, y sobre todo a los 12 ciclos tienen un incremento prácticamente del doble. La testosterona libre tiende a ir a la baja, de tal manera que es un incremento bastante considerable ya a los 6 ciclos, pero sobre todo a los 12 ciclos. Las progesteronas antiandrogénicas son generalmente esperadas, o es esperado que tengan efectos sobre la función sexual. Debemos de tener en cuenta qué es lo que está pasando con las testosteronas, los niveles de testosterona circulante libres. Con ello, poder entender mucho de la actividad de la circulación que pueden tener los esteroides sexuales o los dependientes de aquellas uniones que tengan con la globulina transportadora de hormonas sexuales. De tal manera que si nosotros podemos entender que el hecho de que nosotros empecemos a suprimir mucho de esta testosterona, podemos tener un efecto sobre todo en la libido. Recordar todo aquel efecto que se puede tener en el hígado para que podamos tener el efecto de la globulina transportadora y con ello obtener niveles óptimos o adecuados de testosterona libre, y así que nuestros pacientes puedan tener
no una inhibición de esta testosterona y por lo tanto un buen equilibrio en el deseo sexual que puedan tener. Tenemos un aumento mucho menor con la combinación valerato de estradiol con dienogesta en comparación con etinilestradiol, sobre todo en grupos ya controlados, donde nosotros podemos ver en esta gráfica cómo es mucho menor en comparación con etinilestradiol. Hay un porcentaje de aumento en los niveles de la globulina transportadora con valerato de estradiol y etinilestradiol en comparación con etinilestradiol y levonorgestrel. En cuanto a la calidad de vida, a mí me gusta mucho este estudio, dedicarlo, en el cual nosotros podemos, aunque es una N pequeña de 102 pacientes, nosotros podemos ver los dos grupos, sobre todo que nos llaman mucho la atención. Aquellas mujeres entre 25 y 35 años, 39 personas, ellos reportan que tienen un mayor beneficio o una salud general mucho mayor. En aquellas mujeres que tienen entre 36 y 45 años, ellos reportan un incremento en la salud general, pero sobre todo aumento en la vitalidad. Son dos necesidades o conceptos muy importantes en los grupos que deben de ser aterrizados y tomados en cuenta. El régimen 26-2, o un régimen tetrafásico, es un régimen diseñado con precisión para proporcionar un control del ciclo, satisfacción con beneficios sobre todo adicionales, disminución del sangrado menstrual abundante, un control o una menor disfunción sexual femenina y sobre todo tener un buen apego y tratar de que el cumplimiento sea mucho mejor. El asesoramiento es muy importante. Deben de tomarse no más de 5 minutos específicamente para ver las necesidades de su paciente. Sobre todo, platicar un poco en aquellas pacientes que necesitan disminuir los sangrados no programados. Hay que tratar de disminuir ese uso de píldoras olvidadas y sobre todo tratar de llevar a ciclos sin sangrado. No necesariamente es algo mal, pero dependerá mucho del perfil que puedan tener nuestras pacientes. Valerato estradiol con dienogesta es una buena opción para aquellas mujeres, independientemente de la edad que tengan, que requieran una anticoncepción con una efectividad en la vida real, que quieran una opción con un impacto metabólico y un bajo riesgo cardiovascular comparado con etinilestradiol y levonorgestrel en una forma confirmada en la vida real, y que prefieren sangrados cortos y ligeros con su píldora, que busquen una píldora que puedan reducir los síntomas, principalmente cefalea y dolor pélvico asociados a ese periodo de privación hormonal, y que aprecien un anticonceptivo que ha demostrado una eficacia en la vida real. Pregúntenle a sus pacientes cuáles son sus necesidades. Como último, quiero darles una comparativa indirectamente sobre las alternativas que tienen para sangrado menstrual abundante. Por mucho, quiero que vean aquí las diferencias que tenemos con el sistema intrauterino de levonorgestrel, quien es nuestro campeón para disminuir el sangrado menstrual. Después de este tienen el valerato de estradiol con dienogest como segunda opción para disminuir el sangrado menstrual abundante, otros hormonales combinados, ácido tranexámico, AINES y placebo. Por último, comentarles que este nuevo régimen ha tenido estudios continuos desde su lanzamiento hasta el día de hoy, lo que ha permitido que el perfil que tiene y los beneficios anticonceptivos evolucionen en una forma constante, descubriendo nuevas propiedades que van desde los que ya conocíamos como eficaz en un tratamiento de un patrón de sangrado en mujeres con un sangrado menstrual abundante, hasta las propiedades descubiertas el día de hoy que lo hacen un anticonceptivo ideal para cualquier mujer en cualquier momento en edad fértil que desee un anticonceptivo oral. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos hasta la próxima.